Benvinguts en aquest nou espai, en aquest nou programa d'Espais Joves, Espais On Air. És un espai que hem creat per donar veu als joves que estan en el servei, a donar veu als projectes i a donar visibilitat sobretot a tot el que fan els joves que estan als projectes, a temàtiques que tinguem mensuals o temporals dins els espais joves i moltes coses més que farem en aquest nou programa que té la pretensió de ser un podcast. I com no podia ser d'una altra manera, la primera convidada que tenim per inaugurar aquest podcast és, de moment, l'única persona que fa un podcast dins Espai Jove, que és una Florencia, Hannah Drawins, que és la conductora del podcast que es fa aquí a Espai Jove, que se llama Mate con Amigos. Florencia, com estàs? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. No, res, a tu per venir. Bé, Florencia, tu dus un cert temps aquí a Espai Joves, col·laborant amb nosaltres, has fet moltíssimes coses, nosaltres te coneixem molt, però per la gent que no te coneix, qui és na Florencia? Qui és na Hannah Drawings? Bueno, si tendría que responder eso es complicado, porque Hannah Drawings en realidad es como mi marca personal de artista, podría decir, que lo creé hace poquitos años, más con el fin de la parte más de venderme, cuando yo empecé a decir, bueno, quizás quiero hacer algo más con esto, este hobby, que es como empezó. Pero bueno, en realidad es yo la artista que es Florencia, que bueno, de toda la vida soy artista, empecé muy pequeña, no sé cuánto me puedo extender, pero porque es largo. Tu xerra, tranqui. Pero sí, empecé de muy chica, a mí siempre me gustó dibujar de muy pequeña. De hecho, los primeros recuerdos que tengo yo dibujando era mi mamá que me decía, mira, te doy esto para que dibujes, y en ese momento no teníamos tanto dinero, no me podían comprar tantos juguetes. Entonces mi entretenimiento era un par de lápices y me daban la guía telefónica, porque ni siquiera tenía papel blanco así para dibujar ni nada, era la guía telefónica, dibujada en los costaditos de la guía telefónica. Así empecé cuando era muy, muy pequeña, y a partir de ahí no dejé de dibujar. Yo creo que esa es la definición, porque es cualquier niño que empieza a dibujar, solamente que muchos dejan de dibujar en algún momento. Bueno, yo seguí toda mi vida. Y así fue como me terminé convirtiendo en lo que soy. Pero bueno, pasé por un montón de etapas en el medio también. Molt bé, molt bé. Llavors, és una cosa que la dus quasi de naixement, no? És a dir, i a força de, bueno, no t'entretenies en juguetes en altra cosa, t'entretenies Bueno, en dibuixar. principalmente con eso, pero más que nada por eso, porque no tenía muchos juguetes. Sí que por ahí me entretenía con otras cosas al aire libre, cosas así, porque yo vivía muy ahí en el campo, entonces no podía ir al arcade, no existía esa cosa donde yo vivía. Así que era eso, dibujar, era uno de los entretenimientos que más tenía. Y lo otro era por ahí ver los dibujitos, que yo le decía que es las caricaturas. En ese momento lo que más me gustaba era ver anime, que lo descubrí como a los 10 años más o menos. Y fue una de mis más grandes inspiraciones en la parte artística, creo yo. Después fui aprendiendo cosas en el camino, pero creo que ese fue como el impulsor principal que tuve. Y como que a partir de ahí no paré, como que era una cosa que me daba muchas ganas de empezar a dibujar siempre y crear personajes y todo. Molt bé, molt bé. Bé, i veig, bé, nosaltres que te coneixem, sabem que tu tens una relació tenim una relació molt propera a Espai Joves, perquè sempre has estat per Espai Joves, Ujú. ets una figura constant, Soy que ven, sí, recurrente en és una figura Spice. recurrent, és una cosa molt bona tenir joves que venguin tal. Quina és per tu la teva relació? Què significa per tu la relació que tenim amb Espai Joves? Vull dir, què és per tu Espai Joves, un lloc on venir a dibuixar, on venir a fer tallers? O sea, mm, si quiero decir, por ejemplo, qué es para mí Spice Joves, debo decir que es algo que es muy importante para mí, porque yo hace pocos años vivo aquí en Palma, y cuando yo recién llegué no conocía a nadie. Yo quería avanzar en la parte artística y eso. Yo llegué como muchos inmigrantes que empezaron trabajando como camareros, hacían trabajos de hostelería, turismo. Pero yo decía, no, bueno, quiero algo más. Además, quiero conocer a la gente de acá, quiero conocer la cultura de acá, quiero conocer a los jóvenes de acá que también hacen arte. Y tanto Spice Joves como Dinamo y varios así cositas que hay del ayuntamiento para jóvenes me han ayudado mucho. Y Spice Joves fue uno de esos. De hecho, casi todos mis amigos los conocí en Spice Joves. Pasé muchas tardes dibujando acá en Spice. eh, Participé de muchos talleres, así que es algo muy importante para mí Spice Joves desde que llegué aquí en la isla. Bé. Quantes, sé que el manco que jo recordi dues nits de l'art has participat, pot ser? Sí, Sí? estuve
en 2023, però con Dinamo, en la nit de l'art, i el 2024 con Espai Joves estuve exponiendo, sí. Sí, sobretot il·lustració, no? Que recordo jo. Sí, bueno, estuve en 2023, hice ilustración digital, que lo imprimí, también hice animación. En ese momento hice una exposición sobre un personaje que yo estaba creando, que bueno, venía creando hace tiempo, lo que pasa que hice como un rejunte de todas las obras que había hecho sobre ese personaje y lo expuse en ese día, que es uno de los personajes más importantes que tengo yo que he creado, digamos, mi OC, como le dicen, el original character, y que siempre está muy presente en todas mis obras. Que es una bruja que tiene una historia así tremenda, que hace poco, de hecho, en uno de mis proyectos, decidí crearlo y tuvo una historia detrás, porque antes era como un personaje un poco que lo conocía más físicamente, pero que no le había creado toda una historia, una personalidad atrás. Y hace unos años empecé a crearle y hice un proyecto para hacer un libro contando su historia, un libro ilustrado, que es de hecho lo que estuve exponiendo el año pasado en la otra nit del arte, que fue como que fue avanzando un poquito la historia del personaje en cada nit del arte, eso está bueno. Molt xulo, molt xulo. Bé, i parlem ara un poc del teu podcast, Mate con Amigos. Com sorgeix aquesta idea de fer un... Perquè jo sé que tu a part fas stream, jocs, no? Sobretot, jocs i temes que a tu t'interessin, però el podcast en si, com és la idea de fer un podcast? I sobretot mate, no? Sí, Enyoraves fer un mate, no enyoraves estoy fer un mate segura amb els amics. cómo comenzó, la verdad. Fue un poco que se fue dando la situación, porque yo sí que hacía streams desde hace tiempo, desde 2019, 2020, justo antes de la pandemia, y empecé haciendo principalmente dibujo en vivo en stream. ¿Y por qué digo esto? Porque el podcast lo hago en stream también, en el mismo canal donde hago todas estas cosas, que stream es hacer básicamente una transmisión en vivo, como lo que estamos haciendo ahora, que lo hago en Twitch también, que mi canal es Hannah Drawings, por si me quieren seguir. Y ahí comencé haciendo dibujo en vivo. Y a partir de eso dije, esto es una herramienta increíble para poder hacer un montón de cosas. Entonces empecé a crear distintas como cositas, categorías dentro del canal mío. Y empecé haciendo eso. Primero dibujo en vivo, después empecé a hacer, no sé, concursos de dibujo. Una de las categorías más importantes que tengo, además del podcast dentro del streaming, es algo que yo llamé desafío artístico, que es como un evento que hago dentro de mi canal cada unos meses. Y es como un concurso de dibujo. Lo que pasa es que le digo desafío porque no quiero que se sientan como nerviosos la gente que dice, ay, yo no sé dibujar, no puedo participar en un concurso. Entonces le digo desafío para que no sea tan chocante. El famoso challenge. Sí. Entonces, porque quiero también un poco invitar a la gente a que acercarlos al arte y que se animen. Ese niño interior que se dejaron quizás hace muchos años que dibujaban cuando iban al jardín de niños y luego lo dejaron, quizás retomarlo sin miedo a prejuicios y además jugando, porque lo hacemos con temáticas distintas, viendo películas, con consignas divertidas, entonces está interesante eso. Después, un día se me ocurrió invitar a una amiga para charlar en stream. Y después de eso me gustó eso, porque fue como que hice una pequeña entrevista, porque la tuve que presentar en el stream y todo, y dije, está bueno esta estructura. Y a partir de ahí dije, bueno, podría invitar gente para hacer entrevistas. Primero lo tomé así como entrevistas, no le dije podcast, porque no pensé que lo iba a hacer tan así como es ahora, sino que se fue desarrollando a través de los años. Y bueno, más o menos en 2023 es que inició como podcast en sí. Yo dije, bueno, voy a empezar el primer capítulo y voy a invitar amigos. Los primeros capítulos fueron amigos para, viste, yo practicar y sentirme más en confianza con cómo hacer las entrevistas, cómo prepararlas. Y a partir de ahí es como que descubrí algo nuevo en mí que yo no conocía, que es ese lado mío de entrevistadora, que quizá viene más del lado de yo ser muy buena para escuchar a la gente. Entonces es un poco que llevo esa habilidad mía dentro del podcast y bueno, me divirtió mucho, además me permitió conocer gente nueva que no conocía. Es la verdad una de las fuentes de contactos que yo tengo que me permitió hacer contactos acá en la isla de artistas y personas, así que fue muy interesante y más o menos así comenzó. I un dubte, una pregunta. Que ens has dit que vas començar fent streaming, després vas passar més
periòdicament més seriosament, en plan podcast, entrevistant o tenint converses amb gent. Què t'agrada més? És a dir, què te crida més l'atenció? El podcast, l'streaming, i quin té una... Vull dir, quina diferència tenen, què és el que t'atreu d'una i què és el que no t'atreu? És a dir, pros i contras. Como estructura, decís. Porque en realidad mi podcast es en streaming, en realidad. Porque yo siempre, casi todas, solo una o dos entrevistas hice afuera, tipo grabándolo y luego subiendo en diferido, pero la mayoría de todos mis podcasts fueron en vivo y a mí me gusta mantenerlo así. Si bien tú ves, la mayoría de los podcasts exitosos no son en vivo, son grabados porque buscan que tengan buena calidad de sonido, buena calidad de video, está muy preparado todo el set. Y a mí lo que me gustó de eso es que poder hablar con la gente, la naturalidad, y que también la gente que está del otro lado tenga la oportunidad de preguntarle cosas también. Porque lo que pasa cuando estás escuchando un podcast es que estás en modo pasivo, no podés intervenir ahí. En cambio, lo que tiene el streaming, el mundo del streaming, es que te permite conectarte en vivo con otras personas. Clar, lo típic de que estás escoltant un podcast y diuen buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando nos estés escuchando, ¿no? El directe ja te dona... Sí, és una mica més... S'assembla més a ser ràdio. És una mica més com fer ràdio. Sí, claro, algo así. Entonces, bueno, a mí me gusta más la estructura del streaming porque es como más natural y me siento más cómoda, porque además la gente que me escucha son gente que le interesa lo que yo hago, entonces siempre hay un feedback y para mí eso es muy importante, que haya feedback en las transmisiones. Y el podcast es como algo extra para mí que hice dentro de mi canal, que me sirvió eso para conocer gente, para traer algo distinto dentro de mi canal. Así que sí, son distintos porque el podcast, si bien mi podcast tiene un poquito de libertad ahí porque al final contestamos preguntas de la gente que está ahí escuchando en vivo, pero tiene una estructura pequeña que yo hago, bueno, un pequeño guión donde yo hago ciertas preguntas. Normalmente no le doy las preguntas a la otra persona para que las sepa, son un poco sorpresa. Le digo, bueno, más o menos vamos a hablar de estos temas, pero no digo exactamente las preguntas porque quiero que sea natural las respuestas. Entonces, bueno, eso es lo que tiene. Hay mucha preparación detrás. A mí el podcast, cuando empecé el podcast, hacía uno por semana. ¿Sabes lo que era eso? Tener que matarme buscando, organizando. Es más que nada gestionar el tema. Gestionar a las personas que puedan tal día, tal horario. Personas que por ahí te cancelan a último momento y tenés que buscar otro invitado improvisadamente. Sí, hi ha una feina de producció darrere d'un podcast increïble. Sí, preparar el guión, preparar el set. Yo tuve que conseguir materiales porque primero empecé con mi micrófono de mi casa porque eran por... eso no lo dije. Lo hacía primero por videollamada, porque mis amigos de Argentina, muchos los hacía por videollamada en la entrevista, no eran en vivo. Luego un día iba a entrevistar a alguien y me dijo, vos sabés que no me gusta que sea alguien que estaba acá, entonces no me gusta que sea así en videollamada, me siento más cómodo cuando estamos así físicamente juntos, entonces fue como, ok, se me presentó un problema, ¿dónde lo voy a hacer? Y bueno, al principio yo lo hice en mi casa, los primeros 5 o 6 podcasts que hice presenciales. Armé toda mi habitación, la desarmé entera, puse silloncitos que yo tenía en el living, los metí en mi habitación, así, organicé todo un set en mi habitación para poder grabar. Y es verdad, ahí descubrí que era otra cosa cuando es presencial, se siente mucho más cercano, es mucho mejor. Así que a partir de ahí casi que no hice más por videollamada y SpyJob es lo que me permitió es eso, poder tener un espacio más cómodo porque... Claro, a mi casa por ahí podía invitar personas que por ahí me eran cercanas, por ejemplo, artistas que conocí acá en Spice, cosas así, pero por ahí había alguien que no había visto en mi vida que yo quería entrevistar y se le hacía un poco incómodo que se ir a mi casa, entonces que es normal. Entonces necesitaba como un lugar fuera de eso para poder entrevistar y SpyJob me ayudó un montón en eso, que ja saben que lo hago acá en mi podcast. Ja sabeu, joves podcasters, SpyJob està disponible per fer podcast. Tenim tot aquest setup, tot aquest display per vostres projectes. Ara ja he ficat una mica de spam de servei. I bé, anem a tornar un poquet amb el tema del món de la il·lustració. Tu ens has contat que vares començar dibuixant a casa, seguies telefòniques i dibuixaves, no has deixat mai dibuixar, però a part d'això, tens formació o ets full autodidacta?
Me es difícil decir formación porque yo no estudié para ser dibujante. Sí que tuve algunas como formaciones chiquitas que me ayudaron a la parte del dibujo. O sea, en principio soy diseñadora gráfica, entonces yo estudié en la universidad, tengo una carrera de grado. Mi carrera se llama Diseño en Comunicación Visual y bueno, ahí es donde aprendí teoría del color, composición, todos estos elementos que a mí me sirven a la hora de dibujar muchísimo. Después, como técnica de dibujar, no aprendí en ningún lado, lo aprendí todo autodidacta, por ejemplo, con práctica. Yo lo que diría es eso, práctica y nunca dejar de dibujar. Al principio mis dibujos eran bastante feos, pero bueno, vas mejorando con el tiempo. Y después sí que tuve algunos pequeños cursos o talleres que fui que me ayudaron un poco. Cuando tenía 15 años fui a un taller de historietas, de cómics, y ahí hice mis primeras historietas. Yo la verdad no he hecho mucho de historietas, fue más que nada en ese taller, pero aprendí mucho sobre tema de cómo crear guiones para hacer historietas, cómo buscar las escenas donde quedaría mejor los personajes, un poquito de anatomía, aprendí no mucho, pero bueno, fue un lindo taller que tuve cuando tenía 15 años, en donde estaba con otros chicos de mi edad y todos pasamos la tarde dibujando y era bastante lindo. Fue una época bonita mía, la verdad que lo recuerdo con cariño. Y después, sí que creo que el más importante que tengo en relación a dibujo, de, así, de formación podría decir, es un curso que yo hice cuando iba en mi época de universidad, que se llamaba Curso Dibujo en Movimiento, se llamaba. Y era un chico que había estudiado con o sea, su profesor había sido una persona que trabajó en Disney, en Pixar. Él se llama Michael Matesi. Y este chico, el que me dio la clase a mí, había viajado a Estados Unidos y aprendió de ese señor. Y trajo toda la teoría que aprendió de él para darlo en distintos talleres en Argentina. Y bueno, aprendí con él, estuve como unos meses, fue muy, muy intenso. Creo que fue lo más intenso que hice en cuanto a aprendizaje de dibujo. Y estábamos o sea, para pasar 5 o 6 horas mínimo dibujando todos los días, en donde aprendía, no anatomía, pero sí cuestiones sobre cómo analizar, por ejemplo, una pose y dibujarla, ¿no? Pero analizarlo de una forma de que tenga movimiento el dibujo. Entonces hacíamos mucho modelo vivo, que es cuando una persona está así modelando, ¿no? Y vos posando. Lo que tenía de específico esto que yo nunca había visto es que el modelo se movía, no se quedaba quieto durante una hora, así lo dibujabas. Entonces lo que tenías que hacer era captar la esencia del movimiento a la hora de dibujar. Y eso es una de las cosas que aprendí en ese taller y quizá afectó un poco, a partir de ahí cambió un poquito mi estilo porque empecé a aplicar esas cosas. Pero bueno, en cuanto a técnicas y cosas, como que fue más autodidacta. Tuve algunas cositas extras que fui aprendiendo ahí en el camino, pero sí. Súper, súper, súper. I dins el món de l'art, explica'ns, quin és el top que has arribat? El teu top més gran, el que més orgullós estiguis d'haver fet artísticament. En cuanto a obra o Sí, como artista en general. sí, com a artista en general. Lo que consideris tu. No sé, yo siento que cada vez que hago una presentación o estoy en una exposición, siempre intento como desafiarme a mí misma y ser un poquito mejor que antes, entonces siempre, la próxima siempre sé que voy a estar orgullosa de eso, entonces siempre va a ser como lo mejor que hice lo siguiente. Pero sí que hay algunas cosas que me siento, por ejemplo, orgullosa que hice en mi vida, que fue, por ejemplo, organizar exposiciones de arte en las cuales la mayoría de las veces siempre expuse también, pero, por ejemplo, la primera exposición que yo organicé tenía, ¿cuántos años tenía? Como 20 años, creo que tenía. Ahora yo tengo 29. Más o menos 19, 20 años tenía yo. Y en esa época yo estudiaba en la universidad en la ciudad de La Plata, que es una ciudad grande, y volví a mi pueblo, que estaba como a 1000 kilómetros más o menos, 1800 kilómetros, por ahí. Estaba bastante lejos de donde estudiaba. Volví a mi pueblo en vacaciones, y en ese pueblo no había nada de arte. Yo
estaba todo el día expuesta cuando estaba en la universidad, estudiaba en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Expuesta a arte todo el tiempo, gente con eventos de arte y todo, y cuando yo volví a mi pueblo en vacaciones no había nada. Y yo me encontraba con mi amiga que también estudiaba en Bellas Artes y era el mismo pueblo, y nos mirábamos así y decíamos, no podemos quedarnos así todas las vacaciones. Y creo que es una de las cosas que estoy más orgullosa que hice, que fue con nada organizamos una varieté, se llama, que es como un evento artístico donde se hacen distintas disciplinas en ese evento. Por ejemplo, músicos, en ese momento hicimos músicos, body painting, exposición de obras, había tanto de óleos, grafito, de todos tipos de exposiciones, dibujo en vivo, había alguien que pintaba en vivo, había un chico que hacía dibujo digital en vivo también. Había también exposición de cine, era todo artistas locales, ¿no? Que invitamos y organizamos eso, y también había escultura. Y es uno de los pocos eventos que hubieron en esos años, porque es que no se organizan muchas cosas así en ese pueblo. Y fue todo el pueblo, éramos, no sé, creo que pasaron como unas 300 personas esa noche. Y para una chica de 20 años era como, wow, es lo más grande que No, súper, hice. súper. Y de 30, Y ¿eh? encima que no gastamos un peso, o sea, porque allá es pesos, no un euro, no un euro, ni un peso gastamos porque, claro, llegamos y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y fue básicamente fuimos en distintos lugares que había espacios culturales a ver si alguien nos prestaba el espacio, ni siquiera así porque no podíamos pagar, ¿viste? Entonces fuimos a un teatro que se llama El Árbol, que es muy conocido ahí, y charlamos con el dueño. Y el dueño nos dice, qué bueno que los jóvenes tengan ganas de hacer cosas. Y ¿saben qué? Es más, les voy a dar el espacio, que él tenía un escenario gigantesco, todo un espacio gigante para poder hacer el evento. Y les voy a dar el espacio y también les voy a dar el contacto de este señor que hace sonido, que es el que nos organizó todo el sonido del evento, para las bandas, para un presentador. Encontramos un presentador que voluntariamente se ofreció a estar, un presentador profesional, que tenía toda su voz, todo era increíble. Y mucha gente que era de ahí que decía, wow, tenemos una oportunidad de hacer que nunca hay nada acá, y un montón de artistas que estaban ahí que no tenían dónde exponer, Clar, clar. Sí, encontraron sí. ahí su espacio, así que la verdad que fue una de las cosas que más me siento orgullosa de haber hecho, y algo muy lindo ahí de mi juventud. Molt bé, molt bé. Bé, passem a una altra vegada tema podcast, vale? Tema tal, però també tenim molta curiositat, perquè nosaltres veiem la gent que fa podcast, en contingut i tal, però realment quin tipus de podcast o continguts consumeixes tu en el teu oci? La verdad no tengo tanto tiempo libre, pero cuando tengo tiempo libre y escucho cosas, suelen ser... El único podcast que sí que siempre escucho es uno de... eh, el canal se llama Gran Misterio, que es un chico que hace investigación ufológica y cosas relacionadas al misterio, parapsicología, y él invita a gente relacionada a esas temáticas, y ese lo escucho bastante seguido, pero creo que fuera de eso, podcast no, por ahí videos de YouTube, algunos bloggers, así, pero no mucho, la verdad, no paso tanto Bé, tiempo. però i diries que els continguts que tu consumeixes estan relacionats amb el que fas o tu distancies, tu poses distància entre el que tu consumeixes i el que tu fas per no contaminar-te, per no condicionar-te a fer... No sé si m'he explicat. Mm. En cuanto a podcast, algo es totalmente distinto de la temática, creo. No, al menos no consumo tanto podcast o videos de arte. Artístico sí que consumo por ahí en TikTok o en Instagram. Busco muchos videos de artistas que sigo, pero a la hora de ver videos largos y eso, por ahí no veo muchos videos relacionados a viajes, a Japón, por ejemplo, a cultura, de anime, cosas así. Pero de dibujo, de arte en sí, no tanto. Y sí, creo que puede ser por eso también, porque si no es como demasiado contenido relacionado al arte, y me termino como sobreexponiendo demasiado, como que Clar, necesito clar. cambiar. Tal qual. I per darrer, a nivell també, xerrant de continguts i tal, quin és el teu major plaer culpable, el guilty pleasure, aquella cosa que dius, no, ningú diria que jo, mira,
aquestes coses, que sigui confessable, perquè aquí juzgamos, escuchamos, pero no, ¿cómo era? Escuchamos, pero no Escuchamos, pero juzgamos. no juzgamos. Eso, tal cual. No sé, mira, yo lo estaba pensando, pero no se me ocurre porque son placeres que tengo quizás, pero no sé si son culpables. Yo no siento ninguna culpa por nada que hago. Sí que puede ser cosas que la gente no se espera que yo haga, eso sí que puede ser. Porque claro, quizás yo por lo que más me conocen es mi contenido de arte, mi podcast, por ahí el anime, que yo comparto muchas cosas relacionadas al anime. Pero, por ejemplo, nadie por ahí se espera que soy súper fanática del heavy metal, por ejemplo, escucho mucho eso. Eh, Me gustaba mucho ir a recitales, ahora no voy tanto porque sale caro, pero, pero sí que es una de las cosas que me gusta. Superbé, superbé. Bé, el que seria l'entrevista en si ja ha tocat un poc en el pi, te coneixem més del que te coneixíem, encara ens caus millor encara del que ens quedes abans, del que te coneixem més. I ara tenim una petita dinàmica que volem introduir a cada entrevista o cada episodi que farem d'Espai on Air, anirem introduint distintes mecàniques, tipus jocs, per fer tal. El que passa és que siguen només dos, un versus uno. A mi m'agraden molt els dilemes morals. Ui, T'agraden els dilemes morals? Bueno, són dilemes morals molt així divertits. ok. N'he seleccionat un parell per veure què me contestes i m'agradaria que desenvolupassis un poquet la resposta, no? Que me diguis tal, qual, no. Mojarse, Voy a mojarse, intentar, a mojarse. ver. Primer dilema. Què preferiries? Poder parlar amb els animals o poder parlar tots els idiomes del món? Complicada la pregunta. Supongo que preferiría. Pasa que si lo tomas como que los animales también hablan su propio lenguaje, es un idioma también. Así que por mí sería hablar todos los idiomas del mundo, porque de hecho, justamente algo que me interesa mucho son los idiomas. Estudio mucho idiomas. Y sí, así que sería como uno de mis sueños ahí aprender muchos idiomas. Ese sería perfectamente algo que elegiría. Molt bé, molt bé, molt bé. Un altre una miqueta més còmic. Què preferiries? Cantar tot el que dius o dir en veu alta tot el que llegeixes? ¿Cómo sería en castellano eso? Tienes que elegir si cantarías, o sea, entre cantar todo lo que digas, o sea, Ok. cualquier cosa que tú quieras expresar la tengas que expresar cantando, o, por contraparte, todo lo que leas, tenerlo que leer en voz alta. Ah. Todo lo que lea, tener que leerlo en voz alta. Supongo que eso. ¿Sí? Porque sí, si los molesto con lo que estoy leyendo, lo lamento, pero al Sí. menos mis pensamientos están Si vas en mi llegint una cabeza. conversa de WhatsApp Claro. privada... Nah, no. Menos mal que no hago cosas raras en WhatsApp. Bé, i la darrera de totes, que crec que és molt significativa, crec que te retrata molt la resposta com us puguis donar, pot ser molt definitiva. Què t'agradaria? Ser molt bo en una cosa que odies o ser molt dolent en una cosa que estimes molt? Molt dolente es como que muy mala. ¿Qué prefieres? ¿Ser muy bueno en algo que detestas o ser muy mala en algo que amas? No es. Me daría igual, la verdad. Creo que estás 50-50 en eso. Sí? Sí. Equidistància, no? Sí, Sí, sí. bé, sí, tant pot ser, sí, ser molt bo una cosa que no t'agradi, sí, és una miqueta... Estàs... No estàs ben cap de les dues. Te quedes ahí 50-50. Sí. Bé, només ens queda bé, si tens algo que promocionar, este proper podcast, quan serà... Bueno, podcast todavía no tengo fechas porque justo dentro de poco me voy a hacer un viaje y seguramente cuando vuelva en mayo van a empezar los podcasts próximos, pero por ahí sí invitarlos para el 31 de mayo que voy a estar exponiendo con Dinamo. Van a hacer una exposición artística que lo está organizando Kansat. Y bueno, ahí voy a estar exponiendo. Voy a hacer caligrafía japonesa en vivo, una performance, así que creo que va a estar interesante. Molt bé, super. Doncs superbé, fem un recordatori un poquet de spam als teus canals,
Hannah Drawings en todos lados. Hannah Drawings en Instagram, en Twitch. Sí, creo que y en YouTube también estoy como Hannah Drawings. Sí. Superbé. Bé, un plaer, Hannah, un plaer, Flor. Ja no diferencies per la persona del personatge. Un plaer, moltes gràcies. M'agrada molt que hagis vengut, que ens facis que ens hagis fet de madrina d'aquesta nova andadura d'espai. Compartim set. I bé, moltes gràcies per la teva col·laboració. Bueno, crec que havies dit alguna cosa per ensenyar. ¿Sabes qué me olvidé? Lo iba a decir al principio cuando me estabas preguntando de Hannah Drawings. Bueno, una de las cosas que está relacionada a mi canal es Taco-chan, que es el personaje tipo la mascota que tengo en mi canal de Twitch, que siempre está presente, lo tenía que traer. Y bueno, después traje algunos mangas, que una de las cosas que más me inspira, vieron que les conté que me inspira mucho el tema del anime, que así como comencé con el tema artístico, y de hecho mi estilo artístico está inspirado mucho en el anime. Y bueno, yo básicamente tengo muchos mangas, porque no soy gran lectora de mangas, pero los tengo como referencia artística y traje para dar un vistazo más o menos de más o menos cómo es lo que me gusta y dónde me inspiro en el arte. Y básicamente es animes shoujo o shoujo, lo pueden decir también. Es animes que están relacionados por ahí, son más de temáticas femeninas, entre comillas, ¿no? Por ahí hay muchas cosas de chicas mágicas, que es Majo Shoujo. Y es lo que más o menos ronda mis temáticas artísticas. Entonces traje de mi artista favorita, que es Clamp, es un grupo de mangakas. Estos son algunos de los mangas que hicieron. Es Magic Knight Resort, este es Chobits, Sakura Card Captors, que es mi manga anime favorito de toda la vida. Y este es, ¿cómo se llamaba? El de la escuela de detectives. Que lo conseguí hace poquito. Super. Es que para mostrar. Ja teniu lectures i recomanacions de part de Flor. Bueno, Flor, moltes gràcies. Nosaltres ja hem acabat el programa. Espero que t'ho hagis passat bé. Sí, muchas gracias. A tu. I ens anem veient per aquí, pels espais. Ok? Adéu. Gracias.